éxitos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Antes de dar inicio formal, debemos saludar a todas las ingenieras e ingenieros, porque precisamente hoy, y recordando el inicio de la enseñanza de la ingeniería en la República Argentina en 1865, honramos a todos los hombres y mujeres que en el ejercicio de esta profesión contribuyen al desarrollo tecnológico, científico y productivo de nuestro país, dando respuesta con capacidad e ingenio a las diversas problemáticas que se presentan en la actualidad. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo encuentro enmarcado en la Semana de la Ingeniería que organizan de manera conjunta las facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional que se erigen en las ciudades de San Francisco, Rafaela y Villa María. En esta oportunidad, vaya el saludo especial de la comunidad educativa de la UTN Villa María que hace las veces de anfitrión virtual y el agradecimiento a las casas de estudios que nuevamente nos permitieron sumarnos en la segunda edición de esta importante propuesta, donde podremos observar desde diversas perspectivas las experiencias de profesionales graduados que están vinculados con el ámbito de la tecnología, la producción, el desarrollo y la investigación que tienen, por cierto, y como escenario, a nuestras facultades regionales. También destacamos a todos aquellos que se suman a esta transmisión que se replica por los canales de YouTube de las tres instituciones organizadoras. En esta oportunidad nos acompañan como disertantes el ingeniero mecánico Erwin Stocco y el periodista Marcos Carbonell, que abordarán en conjunto el tema funcionamiento y reacondicionamiento de la central nuclear Embalse. Antes de la presentación, los invito a escuchar al secretario de Extensión Universitaria de la UTN Villa María, ingeniero Huber Fernández. Huber, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Fernando. En primer lugar, bienvenido Erwin, bienvenido Marcos. Gracias especialmente a ustedes por haberse sumado a este festejo, como decía el presentador anteriormente, de la Semana de la Ingeniería, en la cual realmente desde la Secretaría de Extensión de la UTN y como anfitriones en este caso, y ya anticipándonos a lo que sería la penúltima charla prácticamente sobre el cierre de estas jornadas, reconocer hasta ahora el nivel, la trayectoria de cada uno de los expositores, en el caso de nuestra facultad, de nuestros graduados, y seguramente hoy no va a salir de esa línea, al contrario, tenemos puestas todas las fichas en Erwin, en que nos pueda hacer una buena devolución de lo que es el funcionamiento, tanto las características técnicas, el funcionamiento, como lo que hemos detectado en nuestra comunidad, un gran interés en lo que es el proceso de restyling, una gran intriga también, el restyling de esta central nuclear que, como comentábamos antes en la previa, hace un ratito nada más, si bien la tenemos tan cerquita geográficamente aquí desde Villa María, por ahí uno está un poco ausente de las novedades o desconociendo las realidades de lo que va pasando y tan trascendente e importante que es desde el punto de vista tecnológico el manejo de energía, ¿no? Nosotros en la preparación del diseño curricular de nuestros graduados, uno de los ejes de la ingeniería, siempre decimos, es el manejo de las energías. Y bueno, no ha sido casual que hemos elegido por estas jornadas como temática el tema energía, y tampoco es casual que estén aquí entonces Erwin y Marcos para contarnos la realidad del manejo de energía desde este punto de vista, desde la central nuclear de Embalse, que, vuelvo a repetir, está tan cerca geográficamente nuestro. Así que muchas gracias por la presencia. Aprovecho para saludar ya casi en la despedida de estas jornadas a las facultades hermanas y al público que nos sigue por YouTube. Bueno, muchas gracias, ingeniero Fernández. Es importante destacar que podremos aproximarnos ahora en la disertación que va a comenzar a conceptos sobre el funcionamiento y características de la central nuclear Embalse y desarrollo de las actividades necesarias para lograr un segundo operativo de 30 años. Comienza ahora la disertación. Éxitos para Erwin y Marcos en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, en mi caso agradecer a la UTN y a la Regional Villa María, conjuntamente a la Regional de San Francisco y Rafaela en esta oportunidad, por dejarnos participar de esta actividad
de difusión académica, donde trataremos el tema que se presentó anteriormente, conjuntamente con el ingeniero Erwin Stocco, y también sumarnos al saludo a todos los ingenieros e ingenieras en este día tan especial. Bueno, y en una relación tan importante que existe de la ingeniería con nuestra central nuclear de Embalse. Nosotros tenemos varios egresados, ingenieros trabajando en el sitio de la UTN, y bueno, también hemos recibido visitas de diferentes estudiantes de las carreras de ingeniería de UTN en otras oportunidades de modalidad presencial cuando estaban las condiciones normales. Si me permiten, voy a compartir el inicio de la presentación y posteriormente luego el ingeniero Stocco hará su disertación también. Bien, ustedes me avisan si están viendo en pantalla la presentación. Nuclearélectrica Argentina es la empresa que opera comercialmente las centrales nucleares en el país, lo que es el complejo Atucha, ubicado en la provincia de Buenos Aires, cercano a la localidad de Lima, y la central nuclear Embalse, aquí en la provincia de Córdoba. La función principal de nuestra empresa justamente es la de generar energía eléctrica y operar las plantas nucleares, como así también estar adelante de los proyectos de futuras centrales. Los principios de gestión en que se basa nuestra empresa, por supuesto, además de la generación de energía eléctrica, es hacerlo de forma segura, competitiva y limpia. Y en el caso de la central nuclear de Embalse, una actividad secundaria, además de la generación de electricidad, es la producción del radioisótopo cobalto 60, que es un elemento que debido a las particularidades técnicas de nuestro reactor se puede obtener allí y luego utilizarlo en aplicaciones, por ejemplo, de la medicina, para tratamientos contra el cáncer y algunas otras aplicaciones industriales también. Por supuesto que el medio ambiente siempre está al frente de nuestras tareas. Nosotros tenemos en el sitio de Embalse una reserva faunística para que el público externo mayormente pueda observar que la actividad de la planta no produce ningún tipo de impacto negativo en el entorno natural donde está ubicada la central. Para que tengamos en cuenta los datos importantes de la empresa, entre las 3 unidades producimos aproximadamente unos 1.755 megavatios eléctricos. A nivel internacional estamos regidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica, fijando las pautas por las cuales nosotros velamos en cuanto a nuestras tareas, y así también pertenecemos, por ejemplo, al WANO, que es la World Association of Nuclear Operators, que es una asociación de operadores nucleares, por ejemplo, donde Embalse es miembro a través de Nuclearélectrica, y en algunas oportunidades nosotros mandamos personal de nuestra planta a otras centrales nucleares ubicadas en otros puntos del planeta para intercambiar experiencia operativa y así mejorar la performance en nuestro trabajo. También somos miembros de ABAC, que es una asociación entre Argentina y Brasil para la contabilidad del material nuclear. A nivel nacional, el organismo de contralor en nuestra actividad, tanto en Embalse como en Atucha, es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Para que tenga en cuenta el público las particularidades y las ventajas que tienen las centrales nucleares, por ejemplo, en la generación eléctrica, es que son centrales de base en el sistema. Por ejemplo, funcionan las 24 horas del día, la mayoría de los días del año, cuando no está en parada programada de mantenimiento, por supuesto, pero si no así, la generación nuclear es una de las más económicas dentro del sistema, por ello funcionamos de esta manera. También otra de las ventajas es que no emite dióxido de carbono en ninguno de los procesos nuestra central, por ejemplo. Y por ello no contribuimos, por ejemplo, con el efecto invernadero, calentamiento global. En la cuestión de gestión ambiental estamos regidos bajo la norma ISO 14001 en lo que hace a Nuclearélectrica Argentina y por supuesto sus plantas. Rápidamente el contexto mundial nos muestra que hay más de 449 reactores operativos y hay 56 en este momento en construcción, mayormente en el sudeste asiático. Países como China, Corea del Sur se han volcado a la generación nuclear por las ventajas
y las facilidades que da en este momento. La empresa cuenta con Atucha 1, como explicábamos, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Voy a ir avanzando rápidamente para no quitarle tiempo también a Erwin. Esta es una central del tipo PHWR de agua pesada presurizada que funciona a base de uranio levemente enriquecido en el caso de Atucha 1. Tiene una potencia eléctrica de 362 megavatios. Es energía por hora suficiente para 1 millón de habitantes aproximadamente, ¿sí? Y bueno, esta planta está operativa desde el año 1974. En el mismo sitio, del complejo Atucha, a muy pocos metros se encuentra Atucha 2, una central gemela, técnicamente es igual, pero la particularidad es que su reactor tiene mayor potencia, en este caso produce 745 megavatios de electricidad por hora, ¿sí? Está operativa desde el año 2014, también es un reactor de origen alemán, su tecnología y diseño, y funciona a base de agua pesada, y en el caso de embalse, que es la que nos interesa en esta ocasión, esta central tiene un reactor del tipo CANDU, o sea, su diseño es de origen canadiense, esta tecnología utiliza deuterio y uranio en estado natural. Hasta el año 2015 generaba 648 megavatios eléctricos. Posteriormente a la extensión de vida, que después va a ampliar Erwin, esta planta logró generar lo que actualmente está entregando, 656 megavatios eléctricos del sistema interconectado nacional. Recordemos que funciona también el subreactor con agua pesada presurizada y uranio natural, ¿sí? En lo que hace la parte convencional, cuenta con una turbina de origen italiano de la marca Ansaldo. Como pueden observar allí, es del tipo de... está compuesta por una etapa de alta presión y 3 bloques, 3 etapas de baja, ¿sí? Unidas por un mismo eje lineal de casi 40 metros, girando a 1500 revoluciones por minuto para accionar un generador eléctrico de 4 polos para producir la energía con una tensión de salida de 21 kilovolts en 50 ciclos de Hertz. Los antecedentes, para conocer un poco la historia antes de ir a lo que es el proyecto de extensión de vida, nos permite ver que el origen de este proyecto se inició la construcción en 1967, una iniciativa de EPEC a través de la provincia de Córdoba, pero debido a las complejidades que tenía el proyecto y los costos, finalmente se hizo cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica en esa época, para ya en el año 1973, a través de una ley, declararlo de interés nacional el proyecto de construcción y así firmar luego los contratos internacionales entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, ASL de Canadá, que es el diseñador del reactor CANDU, y el consorcio industrial Italimpianti para lo que es la provisión de la turbina. Ahí se ve una línea cronológica del avance de la obra original de embalse. Desde el año 1974 comienza la obra civil, el montaje, finalizándose en 1979. Luego, desde 1984, comienza la operación comercial, ¿sí? La venta de energía al sistema interconectado. Y en 1999, por ejemplo, en el primer ciclo operativo de vida de la planta, llegamos a estar primero en el ranking de centrales CANDU en todo el mundo, gracias a la buena performance que tiene embalse y ha tenido a través de la historia. Allí se observa rápidamente el sistema interconectado nacional. Desde la provincia de Córdoba nosotros abastecemos con la central nuclear de embalse, lo que es el centro, región de Cuyo, noroeste y algunos sectores del litoral, ¿sí? Ahí, para que nos fijemos, está la matriz energética de la República Argentina, datos tomados en el año 2018, pero que no han variado demasiado, donde nos muestra que mayormente la electricidad se produce en usinas termoeléctricas que funcionan a base de combustibles fósiles convencionales, ¿sí? Mayoritariamente. Luego, en el orden sigue la hidroeléctrica. Aquí en la provincia de Córdoba tenemos varias de estas muestras, como así también hay grandes complejos hidroeléctricos en diferentes lugares del país, como Chocón, Yacyretá, y en menor proporción la energía nuclear con las 3 unidades que tenemos operativas. El año pasado se batió el récord de generación nuclear, llegando a casi un 6,5% dentro de la matriz energética. Lo mejor es equilibrar esta matriz para no depender tanto de un factor o del otro en caso de que
haya escasez de algún tipo de combustible, por ejemplo, o las condiciones hidroeléctricas. Allí están los datos que fuimos adelantando. El tema de la producción del cobalto es muy importante como actividad secundaria en embalse. Nos permite a la Argentina ser uno de los pocos países que exporta este radioisótopo a otros lugares del mundo, sobre todo a Europa, por ejemplo. El agua pesada, rápidamente, es uno de los insumos que utiliza nuestro reactor. Se denomina deuterio por su composición. El hidrógeno, cuando se le agrega en su núcleo un neutrón, se vuelve un poco más denso en el peso. Por ejemplo, 1 litro de deuterio, si nosotros lo colocamos en una balanza, tiene una densidad de 1,2 kg, a diferencia del agua común, que el litro pesa 1 kilo prácticamente, debido a la masa que tiene adicional en el núcleo, en el neutrón en el núcleo, ¿sí? Esto es lo que nosotros usamos en la circulación del circuito primario y moderador de nuestro reactor, que vamos a ver más adelante. En este reactor, que es un componente, que en el caso de embalse tiene el formato de un gran tanque en posición horizontal, tiene tubos, son 380 tubos o canales, donde en su interior está colocado el uranio y circula el agua pesada. Estas condiciones permiten que se genere la fisión nuclear, donde un neutrón que ha venido viajando a través del circuito moderador ha sido frenada su velocidad térmica a un nivel que logra ingresar en el uranio, impactar sobre el núcleo del isótopo 235 del uranio, permite que esto se rompa, se fisione, y a su vez desprenda energía en forma de calor y produzca también radiación. Luego aparecen más neutrones libres como el primero que inició la reacción y generan, por supuesto, una reacción en cadena controlada en el tiempo que nos permite obtener temperatura, la cual vamos extrayendo a través de la misma agua pesada que va enfriando el uranio en los elementos combustibles que están ubicados en el reactor. Del circuito primario vamos a ver que el agua pesada sale caliente, allí se identifican las cañerías de color naranja en el gráfico. Es el circuito primario que lleva el agua pesada desde el núcleo del reactor hacia los 4 componentes azules sobre los laterales, que son los generadores de vapor. Esos componentes en su interior tienen tubos en U, donde circula el agua pesada, el deuterio, ¿sí?, a alta presión, y allí transfiere la temperatura del deuterio hacia el agua desmineralizada que está dentro de estos componentes, al punto de evaporarla. Logramos obtener este vapor de agua desmineralizada y luego el mismo, a alta presión, es conducido hacia la turbina, ¿sí? El reactor se ubica en un edificio cilíndrico de hormigón, es una contención de seguridad y a su vez presta el blindaje en cuanto a las radiaciones. Impide que esas radiaciones se emitan hacia el exterior, por ejemplo. Tiene paredes en algunas zonas de más de 1 metro de espesor de concreto y en su interior ocurre todo lo que veíamos recién referido al proceso de la fisión nuclear. Luego, en la zona convencional, donde está libre de radiación, el vapor se conduce a través de las cañerías para alimentar la turbina, que en nuestro caso es una turbina de 4 etapas, decíamos. Ingresa por la primera etapa de alta presión, luego el vapor, por supuesto, pierde presión, temperatura, hay que recalentarlo, separar la humedad y volver a inyectarlo en las etapas restantes de baja presión, que son 3. Esto conjuntamente va accionando un eje que gira 1500 revoluciones por minuto y accionando el generador eléctrico. En la parte inferior del generador y la turbina se ubica el condensador. Por allí circula agua fría que nosotros tomamos del lago para enfriar vapor, convertir ese vapor otra vez en agua desmineralizada, recuperarlo en el circuito secundario y alimentar nuevamente con esa agua los generadores de vapor para que se vuelva a repetir el ciclo, y así continuamente. Ese es el único circuito abierto que tiene nuestra planta y no está para nada en contacto físico con la zona radiológicamente controlada. Bien, esto es lo que explicábamos recién. Ahí están las barreras de protección, son abundantes para minimizar la posibilidad de emisiones radioactivas al ambiente. Como pueden ir viendo, el uranio se encuentra en forma de pastillas dentro de un manojo de vainas. Hay más de 4.500 elementos combustibles que contienen estas pastillas en los diferentes tubos del reactor.
ese sistema primario de transporte de calor es el que quita la temperatura, decíamos. El circuito moderador, por supuesto, es el que regula la velocidad térmica de los neutrones que fisionan el uranio. El recinto del edificio del reactor y la zona de exclusión a las orillas de la instalación. Ahí se ve en detalle rápidamente lo que es un elemento combustible. Es un manojo de vainas de circaloy, que es una aleación especial de circonio, que es un metal transparente a los neutrones para que pueda ocurrir el proceso de la fisión nuclear. Tiene 37 vainas y en su interior estas vainas contienen pequeñas pastillas, pellets de dióxido de uranio. El reactor tiene un mecanismo de recambio con máquinas automáticas que se posicionan sobre uno de los frentes, en este caso, como están observando allí. Se hace la operación incorporando esta máquina a los canales, se hace la transferencia, tiene herramientas que empujan los elementos gastados, por ejemplo, por el mismo tubo, insertando los elementos nuevos, y por ejemplo, en la otra cara del tanque, está del otro lado, hay otra máquina idéntica que hace la recepción de los elementos gastados y los acondiciona luego para darle un tratamiento que vamos a ver posteriormente en piletas. Una vez que sale el elemento combustible gastado o quemado, como le llamamos nosotros en la jerga, ese elemento se posiciona en una pileta bajo el agua durante 6 años aproximadamente para que pierda temperatura y energía, potencia de decaimiento que se le llama, y a su vez se blinde la radiación. Una vez que se pasó ese periodo de tiempo, se colocan en unos contenedores especiales que se pueden sacar del agua, se secan, se sellan, y allí luego se los puede ubicar en un almacenamiento en seco, que son silos de hormigón, que ahora vamos a ver. Estas unidades pueden acumular de forma vertical hasta 9 contenedores, de los que habían recién, con 60 elementos gastados, ¿sí? Elementos combustibles quemados, que han pasado primero por la pileta, como un depósito intermedio, hasta que la Argentina en algún momento genere el reprocesamiento de este material para separar el residuo final y obtener, por ejemplo, productos que se pueden reutilizar en otro tipo de reactores, ¿sí? Y también el plutonio, que es un material estratégico que está almacenado en ese lugar. La turbina se observa, está en una sala de máquinas, allí nosotros vemos toda la extensión que tiene el bloque. Ahí en el extremo izquierdo, aquí abajo, se observa el generador eléctrico y para arriba las 3 etapas de baja presión y bien arriba la parte más cuadrada, digamos, de la imagen, es la etapa de alta presión por donde ingresa el vapor en el proceso. Bien, he hecho una introducción bastante rápida y básica para darle lugar al ingeniero Stocco y él va a ampliar después de esto cómo fue el proceso de la extensión de vida y cómo se fueron generando todas las acciones y las tareas para que la planta luego en 2019 volviese a arrancar y generar energía como lo está haciendo en este momento. Habría que decirle a Erwin que está silenciado, está muteado, a lo mejor está hablando y... Erwin, si nos estás escuchando, tenés que desmutearte. Y tiene la cámara apagada también. Ah, y la cámara está, tu cámara está apagada. Bien, ahora estamos. Ahora sí. Se me armó un poco el lío. No. Mil disculpas. Ahora sí. Bueno, bienvenido, Erwin. Y vamos. Buenas tardes. En principio, feliz a los ingenieros, ingenieras, colegas. Bueno, voy a tratar de explicar lo que fue el proyecto de extensión de vida. El objetivo del proyecto, en principio, fue extender la vida de la planta por otros 30 años. Para los que no saben, la planta se fabricó, se diseñó para 30 años de vida. Una vez cumplidos esos 30 años, ya había que desmantelarla y ya había cumplido su ciclo. En 2005
se empezó un proyecto donde el cual nos permitía extender la vida por otros 30 años, y ese fue el objetivo principal. Otro objetivo que se planteó fue adaptar los sistemas a los nuevos requisitos regulatorios y incrementar la potencia eléctrica de 648 megawatts eléctricos a 683. Bueno, el proyecto, la gestión integral, tuvo a cargo de Nuestroeléctrica Argentina, que fue la encargada de todo, y dentro del proyecto participaron los diseñadores de las islas nucleares y convencionales, que aportaron ya la ingeniería y en muchos casos materiales para poder llevar a cabo esto, y se calificaron a empresas locales para la provisión de los componentes nucleares como IMSA, CONUAR. CONUAR, si bien ya era fabricante de los componentes de los elementos combustibles, proveyeron lo que es los tubos para los generadores de vapor y los tubos para el retubado de lo que es la calandria. El proyecto se hizo en 3 fases. La fase 1, que comprendió 4 años aproximadamente, que comprendió lo que se definió el alcance y el costo de la actividad que se iban a desarrollar. Todo esto comenzó con los ingenieros y técnicos con más experiencia en la planta, y con los diseñadores empezaron a definir el alcance y el costo que iba a tener todo este trabajo. A partir de 2019 empezaron a ingresar más ingenieros, más técnicos, más jóvenes, donde el cual se unió un grupo de trabajo que incluyó las gestiones de compra, las ejecuciones de infraestructura, la fabricación de los componentes necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se formaron, se hicieron mock-up para practicar las tareas más difíciles o las que más características técnicas necesitaban, y se empezaron a planificar y a programar todas las actividades, que luego se desarrollaron en 3 años, entre 2016 y 2019. La planta se paró un 31 de diciembre de 2015 y arrancó, se puso crítico por primera vez, luego de eso, el 4 de enero de 2019. En las actividades que se desarrollaron principalmente, o las más grandes, fueron el retubado de la calandria, que ya vamos a explicar qué es lo que fue, el reemplazo de los generadores de vapor, se remodeló lo que es turbina y balance de planta, se reemplazaron los generadores diésel de emergencia y se reemplazó la computadora principal, entre las actividades más grandes que se desarrollaron. Las primeras dos, el retubado de la calandria y el reemplazo de los generadores de vapor, fueron las tareas más importantes y la que más tiempo llevó y la que determinaron el tiempo de la planta prácticamente, y fueron el camino crítico. En base a esas tareas se acomodaron el resto de las otras. Ahora vamos a tratar de explicar esas dos principalmente. Para tratar de explicar esas dos, como dijo Marcos, el sistema principal de la planta es el sistema primario de transporte de calor, que es el que extrae el calor generado por la fisión nuclear del uranio 235 y lo transporta a lo que es generadores de vapor, que son intercambiadores de calor de U invertido, de Incoloy, que el vapor del agua, el agua pesada que se saca del uranio, de la fisión del uranio, se traspasa o se intercambia el calor al agua liviana del sistema secundario. Genera el vapor necesario para mover las turbinas. Lo que yo pongo acá en esta filmina es el edificio del reactor, para ubicar dónde están los componentes. Es muy importante para entender lo que fue o la importancia de las actividades, entender dónde está cada componente en lo que es el edificio reactor. Yo acá puse el edificio reactor. En el centro, donde se ve con círculo rojo, está el bol de la calandria, que es el corazón de lo que es la central nuclear. En azul, los dos tubos largos esos, que tienen como una cabecita, son los generadores de vapor. Son 4. Se ven 2 de este lado y al fondo se ven otros 2. En verde, al lado de los generadores de vapor, se ven lo que son las bombas principales de transporte de calor.
Esos son los tres componentes principales de lo que es el sistema primario. O sea, las bombas mueven el fluido por el circuito cerrado ese, pasa el agua por lo que son los tubos del bol de la calandria, y esa agua caliente va hacia los generadores de vapor, donde se transforma en lo que es vapor del sistema secundario. Si vemos y localizamos bien las posiciones de las bombas, los generadores y el bol de la calandria, vemos que el bol de la calandria es el más bajo de todo. Esto tiene un objetivo. En caso de que en algún momento de emergencia, muy poco probable, nos quedemos sin bomba, se genera una refrigeración del sistema por termosifón. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver es en más detalle lo que es el bol de la calandria. Como dijo Marcos, está atravesado por 380 tubos. En cada extremo de los tubos tenemos lo que son los accesorios extremos de los tubos, que es por donde entra el agua pesada, y esa agua a su vez está comunicada por la infinidad de caños que se ven, que suben para arriba, que se conectan a los colectores, ya sea de entrada o de salida de las bombas. O sea, las salidas se conectan a los generadores de vapor y las entradas a la bomba, que hacen recircular el agua pesada, que retira el calor generado en la fisión. Si vemos en el bol de la calandria, tenemos unos tubos también en dirección vertical, que esos tubos sirven para unas barras que sirven de regulación de la fisión, y también están los que son los sistemas de parada número 1, son barras que ante una emergencia bajan, se meten adentro de lo que es, adentro del bol de la calandria está el líquido moderador, y es como que frena la reacción en cadena. Los tubos de dirección horizontal son los que refrigeran el agua pesada del moderador, que el agua pesada del moderador se genera calor al captar el agua pesada de los neutrones de la fisión nuclear. A ver, ahora vamos a ver, lo que estamos viendo ahora es un corte del bol de la calandria, como para ver o especificar mejor cada tubo. De los 380 tubos que nosotros vemos, acá estamos viendo el detalle de lo que hay. Tenemos un bol de la calandria, lo que estamos en azul es el agua pesada del moderador. El bol de la calandria es un tubo cilíndrico, como vimos en la filmina anterior, y a los costados, bueno, tiene las placas tubos del bol. Rolado a la placa, entre las dos placas tubos, tenemos 380 tubos, que son los tubos de calandria, que son de circonio, tienen un espesor de 1 milímetro, son muy finitos, y entre medio de lo que es el bol de la calandria, las placas tubos y los tubos de calandria se encuentra el agua pesada, que sirve de moderador, que frena o le baja la cantidad de energía que tienen los neutrones para que puedan producir más fisiones del uranio 235. A su vez, bueno, ese tubo, el agua pesada del moderador está a baja temperatura y baja presión. Todo lo contrario que pasa en lo que hay un tubo concéntrico al tubo de calandria, que se llama tubo de presión, que se ve ahí en medio, pressure tube, que ese tubo forma parte del sistema primario de transporte de calor. Ese sistema está a 280 grados aproximadamente y a 100 kilos de presión. Los 280 sirven para, 280 grados centígrados sirven para generar el vapor del sistema secundario en el generador de vapor, y los 100 kilos sirven para mantener el agua en estado líquido. Si mantendríamos una presión más baja, se convertiría en vapor en el sistema primario de transporte de calor. Y está concéntrico debido a la diferencia, o sea, hay dos tubos concéntricos, el de calandria y el de presión, debido a la diferencia de temperatura que hay entre esos dos. Entre medio de esos dos tubos hay un gas anular, que es dióxido de carbono, que pasa a través de esos dos tubos, que genera una barrera térmica, porque recordemos que uno está a 70 grados y el otro está a 280 grados. Esa forma una barrera térmica, y a su vez sirve el sistema ese, el dióxido de carbono, para detectar en caso de que haya alguna fuga en cualquiera de los dos líquidos. Entonces se detecta en caso de fuga de algunos. Bueno, como vemos, en los extremos tenemos los accesorios extremos,
que esos se conectan a lo que son los colectores. Entonces tenemos 380 tubos de calandria, 380 tubos de presión, 760 accesorios extremos de cada lado de los tubos, que esos se conectan a 760 tubos alimentadores que se conectan a los colectores principales, que son los que se conectan a los generadores de vapor o tubos en las bombas primarias. Entonces, para lo que se hizo en la extensión de vida, acá vemos un dibujo en 3D, donde mejor se puede visualizar mejor. Esto es el accesorio extremo, en rojo, como punto 8, es el elemento combustible, que está adentro del tubo de presión, concéntrico a lo que es el tubo de calandria, como punto número 10. Bueno, lo que fue en la extensión de vida, se hizo un retubado completo de la calandria. Se cambiaron todos los tubos, todos los alimentadores y todos los extremos. Todo ese trabajo se hizo, bueno, acá explico bien cuáles fueron los trabajos. Se extrayeron los alimentadores, se cortó el tubo de presión que está rolado al alimentador, se extrayeron los 760 accesorios extremos y los 380 tubos. Se liberó el inserto, la calandria a las placas tubo, el tubo de calandria, la placa tubo está enrolado también con un inserto para aumentarle el espesor del material. Se sacó el inserto del tubo de calandria, se removió el tubo de calandria y se insertó nuevamente junto con la instalación del nuevo tubo de presión, accesorio extremo y alimentadores. Todo eso se realizó, como sabemos, todos estos materiales estuvieron dentro de una fisión nuclear durante más de 30 años, entonces son todos materiales irradiados. Todos esos materiales irradian, entonces no podemos estar en contacto con esos materiales. Entonces, todas esas actividades que nombré recién, de reemplazar los 380 tubos de calandria, de presión, los 360 alimentadores y los 360 accesorios extremos, se realizaron con una máquina proveída por el diseñador de la planta, Candu, donde el cual, bueno, el personal podía ingresar al reactor, poner en funcionamiento la máquina, y luego toda esta máquina se le telecomandaba desde afuera del edificio del reactor. Fue un trabajo muy grande, donde, como dije anteriormente, esto fue el camino crítico de la central. Todas las demás actividades se basaron o se lo programaron en base a los tiempos que recomendaba esta. Y bueno, fueron muy, muy grandes. Acá vemos otra foto de la gente poniendo a punto la máquina para hacer todas esas actividades. Bueno, ahora vamos a pasar lo que fue el cambio de los generadores de vapor. El cambio que fue la segunda actividad más importante, y acá vamos a hacer un poco de historia de cómo fue construida la planta. Acá lo que vemos en la foto de abajo, el bol de la calandria antes de instalarlo, de ponerlo en su lugar, y en la foto de arriba a la izquierda es un generador de vapor que está llegando a la planta. Estos equipos se instalaron o se colocaron adentro del reactor, dejando un hueco en el edificio del reactor. Una vez que se introdujeron estos equipos, recién ahí el reactor se cerró y se postensó el hormigón. Entonces, de diseño, esta planta no fue diseñada para cambiar el bol del reactor o cambiar los generadores de vapor. Para que vean, los ingresos al edificio del reactor están determinados por dos esclusas. Una esclusa para personal, que solamente pasan personas, y otra esclusa que es para equipo. Tiene aproximadamente 3,5 metros de ancho por 3,5 metros de alto.
La particularidad que tienen los generadores de vapor, ahí vamos a ver, sí, acá, está conformada por dos partes, un tambor, que es la parte superior, y un capuchón, que es la parte inferior. El capuchón mide de diámetro 2,60 m y el tambor 4 metros. Entonces, el tambor no habría forma de sacarlo de dentro del reactor, no habría forma. Lo único que se puede sacar es el cartucho del generador de vapor. ¿Y por qué hago referencia a esto? Durante el funcionamiento de la central se vio corrosión acelerada por flujo dentro de los componentes del generador de vapor. Como mencioné anteriormente, es un intercambiador de calor con tubos en U invertidos. Los tubos en U son de circonio, no de incoloy, pero las placas tubos son de acero al carbono. El generador de vapor, el cartucho es de acero al carbono, y en la parte superior, donde vemos ahí, se ve en la figura en la posición 2 o 3, son separadores ciclónicos primarios, principales y secundarios. Que, bueno, en esos, por la parte de los tubos, pasa el sistema primario de transporte de calor a 100 kilos y 280 grados, y transfiere el calor al agua liviana del sistema secundario, que esa agua, al encontrarse con 280 grados, se transforma en vapor. En la parte superior llega el vapor, existen los separadores ciclónicos de eso, que el vapor sigue para la salida número 1, y las partículas de agua vuelven al contacto con los tubos. Durante el funcionamiento se encontró que las placas tubos y los separadores primarios habían sufrido corrosión por flujo, y donde cual estaban degradados y no podían estar en funcionamiento 30 años más. Entonces lo que se decidió, al tambor no poderlo sacar de lo que es el edificio del reactor, se decidió cortar el generador de vapor en la parte de separar el cartucho del tambor, y reemplazar el cartucho completo y separar los separadores ciclónicos primarios del tambor, cambiarlos a todos debido a que estaban corroídos. Bueno, esta tarea no fue sencilla por tres simples razones. La apertura del edificio reactor no era una posible solución, no se podía abrir el reactor como se había hecho o como se hizo cuando se fabricó el reactor. El espacio libre de la esclusa de aire por donde se pasan los equipos, el tambor no pasaba. Y otra de los problemas que tuvimos es que no hay ninguna instalación de elevación, o sea, una grúa polar, donde cual podíamos sacar el cartucho del edificio del reactor. Entonces eso fue una tarea muy difícil, que se hizo con otra empresa holandesa, Mamoet, que se encargó de lo que fue el transporte del cartucho desde su posición hasta la esclusa de equipo donde se sacó. Bueno, todas estas tareas, o la fabricación de los componentes, se hicieron con empresas locales. Una empresa fabricó el tambor y otra empresa proveyó todos los tubos de incoloro. Bueno, las actividades para lo que fue el reemplazo de los generadores de vapor se separaron en 4. Se cambiaron los separadores primarios de vapor, que dijimos estábamos en el tambor. Se cortó el tambor, se cortó y se biseló para después soldarlo nuevamente al cartucho nuevo, que ya vamos a ver en una secuencia de fotos cómo se cortó, se soldó y se manipuló en medio del edificio del reactor. Y se retiraron y se reinstalaron muchas interferencias. Imaginemos que el bol de la calandria, como los generadores de vapor, se instalaron, y luego de instalar eso hubo infinidades de tuberías, cañerías de procesos que se instalaron después.
para poder extraer el generador de vapor de lo que es el edificio del servicio del reactor, hubo que remover muchos cables, algo de 100.000 metros de cables, se removieron más de 2.000 cañerías de proceso y se movieron muchas estructuras que tuvieron que ser removidas y luego reinstaladas para poder pasar lo que es el cartucho del generador de vapor. Acá vemos una secuencia de lo que fue el trabajo. Lo que se ve, la estructura es en rojo, es una estructura previsional que fue hecha por Mamoet, que fue la encargada de sacar los cartuchos por la esclusa. Bueno, lo que se ve ahí, se sostiene la parte superior, lo que es el tambor, se sostiene y tiene unos gatos hidráulicos en la parte de abajo que luego lo va a levantar. En la parte de abajo de eso se realiza el corte del tubo, del cartucho y del tambor, se separa. Como vemos, el tambor luego se corre en la parte de atrás para poder liberar lo que es el cartucho y poder extraerlo del edificio. Bueno, acá se pone en marcha lo que es la grúa polar, que fue, como dije, una grúa que fue previsoriamente instalada para esta tarea. Una vez que se finalizó, se quitó la grúa esa del edificio. Acá vemos una secuencia de fotos donde primero se levanta lo que es el tambor, luego se recuesta hasta poder extraerlo. Por lo que ven abajo, esa es la parte que conecta la parte superior del reactor con la parte inferior, que es donde se encuentra la esclusa. Por ese hueco tenía que pasar el generador, los 4 generadores de vapor. Una vez se verticaliza y se pasa por el hueco. En la parte de abajo ya vemos otra foto donde otra grúa lo toma el generador de vapor, el cartucho, y lo saca por la esclusa principal. En dirección inversa se hizo el ingreso de los 4 generadores, los 4 cartuchos nuevos, y se soldó nuevamente. Bueno, y eso fue todo lo que fue el reemplazo de los generadores de vapor. Una tarea, como ya dije, en cada cartucho pesaba 115 toneladas, no es poco peso, y más sobre todo pasarlo por los componentes críticos. Imaginemos que está pasando por arriba de lo que es el bol de la calandria. No es una tarea menor, una tarea muy importante. Bueno, y la última tarea, que la voy a nombrar solamente así por encima, no voy a explicar mucho, fue la remodelación y el balance de remodelación de lo que es turbina y balance de planta. Lo que se hizo fue incrementar la potencia de la planta de 643 megas a 683. Se hicieron varias modificaciones, pero las dos más importantes fueron que se agregaron 2 precalentadores, que calientan el agua que ingresa a los generadores de vapor de turbina. Esa agua antes se ingresaba a 158 grados y ahora está ingresando a 188, lo que le da un salto térmico menor de 188 a 260, que sale el vapor de lo que es los generadores de vapor. Y se modificaron los rotores de las turbinas para mayor eficiencia del turbogrupo. Recién Marcos puso una foto de lo que es el edificio de turbina cuando está armada. Yo pongo una foto de lo que es la turbina una vez desarmada. Se reemplazaron lo que son los rotores de lo que se ven hoy. Bueno, muchas gracias por su atención, espero haber sido claro. Cualquier consulta o pregunta la trataremos de responder. Bueno, Erwin, Marcos, muchísimas gracias por participar. Termina la etapa de la disertación, pero comienza una etapa de preguntas, ¿sí? Para ustedes dos tenemos varias preguntas para compartir, para consultar con ustedes. La primera es para los dos. Cada uno puede responder o responder los dos o eligen quién responde. ¿Qué piensan respecto al uso de generación de energía como la nuclear versus
otro tipo de generación como a través de combustibles fósiles. Bien, Erwin, si me permitís, Sí, el inicial, con respecto a esta pregunta, lo ideal es no hacer competir ningún tipo de energía de generación, digamos, sino complementarlas, ¿sí? Es lo que hablábamos un poco cuando se veía la imagen de la matriz energética. Todas las formas de generación son necesarias en este momento, sobre todo en la Argentina, donde se ha desarrollado muchísimo el ámbito industrial y demás, y también el consumo domiciliario. Por lo tanto, seguramente hay diferencias, pero hay que complementar cada uno de los tipos de generación. Si podemos hablar de alguna ventaja específicamente de la energía nuclear, era lo que repasábamos en la presentación. Nosotros no emitimos dióxido de carbono, por ejemplo, en el proceso, que eso es una ventaja muy importante a nivel global, ya que no contribuye ni con el calentamiento global, ¿sí? Ni con todo lo que es la contaminación, ¿sí? En ese sentido. Pero, reitero, hay que complementar todos los tipos de generación, eso es lo que nos hace bien en todos los ámbitos de la ingeniería, en la industria y en la generación de electricidad. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Pregunta para Erwin. Como ingeniero mecánico, los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en la carrera, ¿en qué aspecto te sirvieron para poder llegar a ser parte de este equipo que trabajó durante tanto tiempo para poder extender la vida útil de la central nuclear? Y me parece que los conocimientos de lo que es la ingeniería se aplican en muchas cosas. Por ahí no una materia en particular, sino como que ves un poco de todo. Primero puede ser algo de mecánico de fluidos, después ingeniería de materiales. Entonces, me parece que todo se complementa. Cada uno aporta lo suyo. Por ahí algunos es más para el cálculo, otros más para la mecánica. Pero me parece que todo sirve. Bien. Para Marcos, si hay algún tipo de repositorio de información donde los estudiantes puedan consultar información técnica y de restauración o acerca de la restauración. Sí, invitamos a todos los interesados a que puedan ingresar a nuestra página web www.na-mediosa.com.ar y allí van a encontrar todo tipo de información de la parte técnica, de operación y también vinculada a lo que fue el proyecto de extensión de vida, por ejemplo. Y si no, también hay diferentes videos que se han cargado, por ejemplo, en YouTube, desde nuestra empresa, hay un canal donde pueden obtener estos videos donde se muestra avance de obra, operación de planta, etc. Perfecto. Bien, preguntas así en general. ¿El uranio utilizado como materia prima es de origen nacional? Bien, actualmente la minería del uranio en la Argentina está paralizada por una razón ambiental. Todas las provincias que cuentan con yacimientos, como pueden ser Córdoba, Mendoza, que son las más importantes en cuanto a yacimientos, por razones ambientales, sobre todo Mendoza, tuvo que paralizar esta actividad por una razón de que durante muchos años, lamentablemente, en la extracción de este elemento, no se tomaron en cuenta algunos recaudos con el medio ambiente, por lo tanto, hasta que no se haga una reparación ambiental de estas cuestiones, Argentina importa, ¿sí?, lo que es el dióxido de uranio, se trae de afuera, se lo procesa, ¿sí?, aquí en la Argentina, hay una industria que se llama Dioxitec, ¿sí?, que es la que acondiciona ese dióxido de uranio, luego forma las pastillas, los pellets de uranio, ¿sí?, y Conuar finalmente es quien introduce esas pastillas en las vainas que veíamos que conforman los elementos combustibles. Pero, digamos, el uranio viene de afuera, más allá que Argentina tiene capacidad y tiene yacimientos de uranio. Bien. ¿Cada cuánto tiempo se efectúa el recambio de elementos combustibles quemados? Bueno, el recambio de combustibles, hay un análisis de lo que hay gente de física nuclear, que es el encargado de ver cómo está cada combustible o cada canal. No es fácil responder esa pregunta. No es
pero aproximadamente entre 1 o 2 años. Está bien. Más o menos para dar un tiempo, pero es mucho más complejo que eso. Desde el punto de vista histórico, Marcos, ¿cuánto y qué tipo de personal trabajó en la restauración de la planta y cuánto tiempo demandó netamente? Bien, en lo que fue la cantidad de trabajadores que hubo en el sitio de embalse durante el proyecto de extensión de vida, aproximadamente ronda por los 4.500 trabajadores, donde están incluidos personal de Nucleoeléctrica Argentina, como así también personal de empresas contratistas nacionales y del extranjero, ¿sí? En su momento tuvo un costo de la obra que no es el mismo que si lo hiciésemos ahora en la actualidad, porque bueno, el dólar estaba a otro valor, pero en su momento cuando se hizo la evaluación tenía mucha conveniencia para poder desarrollar este proyecto sin ningún problema. Los fondos estuvieron y no hubo ningún inconveniente. Bien. Bueno, le cedemos la palabra a Fernando o a Uber para ir cerrando. Ya estamos a 2 minutos de completarse el horario que teníamos pactado. A manera de cierre, Fernando. A manera de cierre, simplemente quería agregar y agradecer tanto a Marcos como a Erwin, graduado de la casa, que nos hayan brindado este tiempo, un poco explicando qué es lo que han hecho en la planta nuclear, que muchas veces uno la ve de lejos y no se sabe por ahí qué es lo que se está haciendo dentro, que hay mucho trabajo respecto de la refuncionalización de la planta a 30 años. No sé si está bien el término, refuncionalización, creo que usaron otro término, extensión de la vida útil. Pero la verdad que, bueno, como hemos visto charlas anteriores, se han tratado temas específicos a lo que es la generación de energía, en este caso energía nuclear, charlas anteriores respecto de lo que son plantas de biocombustibles, un poco también estuvimos con el tema de energía fotovoltaica. Bueno, creo que el mundo va o está pensando respecto de cómo generar la energía y bueno, está muy bueno tener la óptica de este tipo de generación de energía que es de las plantas nucleares, que bueno, como decía recién, uno la ve de lejos y no sabe incluso cómo funcionan. Así que les agradezco muchísimo y bueno, desde la Dirección de Graduados, un feliz día para todos los ingenieros y sobre todo ingenieros de la casa. Bueno, muchas gracias Fernando y volver a agradecer a Erwin y a Marcos y en su nombre a todos los profesionales que se dedican a la ingeniería. En el caso de Marcos está ahí afín a la ingeniería trabajando en una de las emblemáticas obras de ingeniería que tiene la Argentina, si hablamos de ingeniería propiamente, y por supuesto hacer extensivo el saludo a todos y todas. Los invitamos a seguir quedándose en el canal de YouTube a las 19 horas. Termina la Semana de la Ingeniería organizada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, Facultad Regional Rafaela y Facultad Regional San Francisco. El sistema híbrido Toyota va a ser el último tema y seguramente ahí será el acto de cierre de esta actividad que, como decía Fernando recién, como decía Uber al principio, ha reunido a graduados que han dedicado su vida, más allá de lo académico, en lo profesional, a seguir empujando a la Argentina en los desarrollos tecnológicos, en el desarrollo productivo, en la innovación. ¿Sí? Allí presentes profesionales de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de las universidades tecnológicas, de las facultades regionales, siendo protagonistas de la evolución necesaria que necesita nuestro querido país. El abrazo fraterno para todos. Nos estamos reencontrando seguramente nosotros, los de la UTN Villa María, el año próximo en la 3ª edición de lo que seguramente será la Semana de la Ingeniería. Por lo pronto, despedirnos hasta las 19 horas cuando comience la última charla de este ciclo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.